claro, tampoco tenía preparado así nada, porque lo tenía preparado mucho lo que hacer. Y además es que no para cambiar otra vez, es que no puedo entender que la gente empieza a hablar así. Tía, debes algo, déjale, déjale un grito o algo, yo qué sé. Porque se vaya fuera. sí, es que, claro, que he empezado diciendo que estoy un poco nerviosa, o sea, me parece, vamos. Que no, que las grites que se vayan. Claro, Que se vayan a la clase. No es tan mala, pues salte. Claro, o sea, como vas a ver que le están contando las 70 veces que has ido al baño por arriba por abajo. Esto. Pues nada, aquí habéis visto un poco de lo que se trabaja en el teatro de las emociones. Yo soy la persona y ella quién era. La emoción. Era mi emoción. Y entonces me manda unos mensajes y yo actúo. Y ¿Tipo de programa o cómo lo hacemos? o si quieren ver otro final de esta acción. ¿Os gustaría? ¿Os gustaría ver otro final que no sea esta situación? Bueno. Bueno, pues no tenía nada preparado, pero bueno, voy a intentar. Es que no sé, no hay respeto, no entiendo que no pueden estar calladas. De verdad que directamente de fuera, pegar un grito, yo no sé, hacerlo porque no tengo una cabeza con él. Es que échala fuera. Voy a calmar. Échala fuera. No, voy a calmar. Y bueno, pues Stop. Pues nada, en la escuela habíamos oído hablar desde hace varios años del teatro de conciencia y del programa, específicamente del programa de estos zapatos, y al final siempre lo que te lleva a que no quieres es la cantidad de horas de formación que requiere fuera del aula, o sea, fuera del horario escolar, y que, bueno, pues que había que implementar y que, bueno, pues que había que haber un consenso un poquito de cuánta gente lo iba a hacer. Y entonces, pues bueno, nos fuimos animando y partió mucho del equipo de infantil que, o sea, en el cole siempre hemos trabajado las emociones, ya se han hecho trabajos previos de nosotros como claustro, ¿no? Un poco toda la parte de cómo funciona un colectivo y cómo hablarnos como todos, hace muchísimos años lo hicimos con Fernando Central. Luego hicimos otro con una música que se me acaba de olvidar el nombre, pero vamos, que es de la universidad en el País Vasco, y también, o sea, y entonces pues sí que teníamos, pues seguimos funcionando con pues, plantillas para poner más nombre a las emociones, o con fotos y donde se colocan, o sea que sí está ahí, pero bueno, como que queríamos ir a un mundo más, y entonces pues una parte del claustro que era todas las profes de infantil, que son 7, y 2 de primaria, nosotros lo hicimos, pero no sabemos nada, es que teníamos además otro seminario ya por la tarde que la gente acudía, así. Bueno, pues empezamos a hacer la formación, y en esta formación de los zapatos, nuestra facilitadora era María Jesús, o sea, era ella la que nos facilitaba. ¿Quieres contar Pues los ejes? O sea, así como lo más significativo también es sobre el modelo, ¿no? Sí. Las familias. Y entonces, en esta formación comenzamos con, o sea, la primera fue familias, monitoras de comedor y profes. O sea, ahí hicimos ya una actividad de tarde en la que mi clase era cuarto y se apuntaron, lo pusieron en los grupos de WhatsApp, movieron un poquito así y vinieron de las dos clases, aunque se iba a implementar en un principio en una clase. Luego se ha podido hacer bastante actividad con la otra en el último trimestre. Entonces vinieron familias, vinieron monitoras de comedor, vinieron familias que no eran de cuarto pero que estaban interesadas y entonces pues
esos tres ejes de la educación emocional, que son la identificación y la gestión emocional, hay que identificar qué te está ocurriendo para gestionar, la empatía activa y luego la resolución positiva y creativa del conflicto, es decir, no punitiva, sino de alguna manera restauradora, o sea, bueno, eso buscar un poquito luego cómo va a ser. O sea, mi experiencia ya de entrada es que el año que viene tenemos que seguir. O sea, hay que seguir con el alumnado, o sea, hay que volver a retomar y luego, a nivel de aula, mi aula tenía, bueno, pues surtida, o sea, bien, ha sido muy bueno. Y no lo he hecho, o sea, toda la parte de hacer todo el compromiso, bueno, el compromiso era, y porque es que así nos sumamos, ha sido maestra la que lo ha implementado dentro del aula, porque ella ya trabajaba las habilidades sociales con mi alumnado y demás. Y yo era un poco más algo de contención y de saber cómo son cada uno, porque les conozco más y porque tengo dos niños con autismo que no puede, o sea, hay que estar con ellos para poder hacer las cosas, no van a aceptar el teatro. O sea, que les pilla fuera de las cosas. Sí, a ver, el programa se llama estabilización emocional. Bueno, tiene dos características principales, y es que no solo trabaja con el alumnado, sino que trabaja con los adultos, que tienen que ser modelos para los niños y niñas. Entonces se trabaja con familias y docentes, principalmente con docentes, y luego ellos son los que implementan este programa en el aula. El programa se implementa en 6 semanas, 1 hora y media o 2 cada semana. O sea, en 6 semanas se has implementado el programa completo. En la página web está toda la información, no esto. Pero lo que dice ella con un buen criterio es que esto es una semilla, o sea, tú la plantas y luego esto tiene que impregnar todos los conceptos del centro, tiene que ir, es como un proceso. Tú haces una formación y de repente ya no eres maravillosamente una persona que gestiona ni que identifica. No, esto es un proceso, es aprender a hacerlo para hacerlo cada vez mejor. Por eso se llama alfabetización, porque como las letras, tú empiezas a primero conocer la letra, luego las palabras, las frases, hasta poder leer hasta ensayos. Pues la educación emocional es lo mismo. O sea, se basa en que todos los seres humanos tenemos inteligencia emocional, pero si no la educamos, igual que educamos las matemáticas, pues aquello no fluye. Entonces se trata de que esto sea un germen para que eso fluya. ¿Qué ocurre? Que el programa... Porque el programa se apoya en cosas, ¿vale? Decir también que parte no es lo mismo implementar este programa en un colegio donde, por ejemplo, no se haya hablado nunca jamás de emociones, con lo cual va mucho más lento y lo que está, o no se haya trabajado en la resolución de conflictos. O sea, que aquí también íbamos un poquito o sea, en el sentido de, bueno, yo esto lo domino y nos hemos dado cuenta, o yo personalmente, por mí me he dado cuenta de que la resolución de conflictos, tanto de yo como estar resolviendo, intentando ayudar a que resuelvan conflictos, como yo, con alumnado y demás, te queda mucho por aprender en cómo planteas muchísimas de las cosas desde tu cara, o sea, desde tu expresión corporal frente a esos niños y niñas, que ya bajo el prejuicio de quién está ahí en ese conflicto o tú con él. Entonces, toda esa parte está todo descrito. Entonces, trabaja en esas 6 semanas, va trabajando... Si quieres cuento yo esto y luego... primero va eso, sí. ¿Esto no te tiene un lado? Esto se descarga de aquí. El programa. Tú te apuntas como docente, lo que pasa es que si has hecho la formación te podrás descargar las guías y si no, solo los materiales, pero te puedes descargar igual. Entonces, la base del programa es que las emociones no son buenas ni malas, son necesarias para lograr la vida, pero lo que sí es bueno o malo es la conducta que tú tienes, como ella misma ha hecho, cuando tú no gestionas esa emoción. Entonces, en el momento que un niño, bueno, cuando enseñan esto, yo por lo menos la experiencia que tengo es cuando ven este póster, ¿no? Que no es el niño que te hace daño, sino su dolor emocional, en ellos hay como una esperanza, ¿no? Ya no, porque hay niños además que están estigmatizados de niños de toda la vida, de este es el malo, el que siempre se mete en conflictos, el que, ¿no? Entonces, esto es como, hay segundas oportunidades, puedo reparar el daño, pues no, entonces esto le relaja. Entonces se trabaja primero lo que es el dolor emocional y lo que es la conducta y lo que es la emoción. Y luego ya, pues, y hay un cambio de vocabulario también en el aula con respecto a o sea, esta parte de, bueno, pues tu emoción te ha podido y entonces cambias y ya sí que tienen también esa parte de ellos para hacer. Entonces, en esas semanas pues van trabajando en una serie de técnicas para esa resolución. O sea, bueno, primero
para reconocer las emociones, para identificarlas, ¿no? Porque primero tienes que identificar. Estoy hablando que yo lo he hecho en cuarto, pero en el cole quien lo ha implementado más, me refiero seguido, ha sido las profes de infantil. Ahora os contamos todas, después cómo. porque tenían 3, 4 y 5 años en clase y había mucha diferencia y ha sido maravilloso a través de otro material. Y entonces en este póster se ve la técnica del árbol, que es bueno, pues una técnica como hay otras muchas de relajación, pero en este caso nos sirve también para... Que para secundaria hay otras, porque este programa está pensado, primero fue para primaria, pero luego se bajó a los niveles inferiores y se han hecho materiales para niveles superiores en este grupo. Nos tienen que hacer, o tenemos que hacer 3 veces y tú piensas que tu rama se va llenando, ¿no? Pues te pesa mucho, vas haciendo el movimiento de las ramas y luego ya, cuando ya ves que estás relajado, liberado, se ha caído todo el peso, entonces se hace pues, una técnica de relajación con filas. Filas, te tranquilizas y demás. Decía un niño de mi clase, le decía a su madre, sí hombre, ahora, sí, porque le decía a ella lo sabía porque me dice, chico, pues la técnica, dice, sí hombre, estoy yo para hacer la técnica de ahora pues había tenido un conflicto en el patio por la tarde, pero ya estaba ahí dentro, o sea, sí era consciente de que tenía que haberlo hecho, claro, que se tenía que haber calmado, que lo primero es calmarse, no vale saltar. Bueno, luego está este que nos vamos todos, parar, respira y piensa, ¿no? Entonces te haces, es un autodiálogo, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué problema tengo? ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Cómo se sentirá la otra persona con lo que quiero hacer? Y yo, y luego ya actúa. Entonces en ese parar y en ese autodiálogo de ¿para qué hago esto? Y demás, también al final es identificar y hacer consciente. Y este es un poquito, todos estos nos vamos poniendo esas semanas, se trabajaba esa, específicamente se le dice el objetivo de lo que vamos a hacer y demás, con un montón de, o sea, unas actividades previas que se hacen de calentamiento, de confianza, de círculo de confianza, y luego se trabajaba y se tienen que poner, tienen que estar presentes porque hacen mucha referencia, al final estás en el aula y sí que hacen referencia a... y luego está la resolución positiva del conflicto, que es la mediación. Son estos pasos que primero hay que calmarse, si no hay calma no hay posibilidad de gestión, es decir, cuando le decimos a los niños, pues venga, saliros a hablar y resolver el conflicto, no es posible si no hay una calma previa, ¿no? O cuando le decimos, venga, esto no es para nada, ¿no? Lo primero es validar su emoción, les ha pasado algo, independientemente de si estamos de acuerdo o no, o si lo justifiquemos o no, pero no juzgamos. Entonces, la resolución es ambas partes se calman, ambas partes escuchan lo que el otro piensa, siente y necesita, luego hablan y escuchan, pues un lado escucha y el otro habla, y luego acuerdan, es decir, la resolución positiva del conflicto no es posible si no hay un acuerdo mutuo en el que ambas partes salgan beneficiadas. Y luego a partir de esto ya surge la reparación del daño, si es que hay una reparación que hacer, y cómo lo haré la próxima vez. O sea, siempre tiene que haber unos aprendizajes de cómo puedo hacerlo la próxima vez. ¿Eso significa que nunca más lo van a hacer? Naturalmente les pasa muchas veces, ¿no? Pero este hábito, año tras año, y nosotros como adultos, si lo pensamos, o sea, una de las cosas que a mí me impacta, la verdad, de la formación es como cuando los adultos, a lo mejor en tu centro no, porque sabes más trabajadas con los redes y demás, la persona ¿no? Pero es esa mirada, ¿no? Es el cambio de mirada del adulto de, ¿cómo lo estaba haciendo hasta ahora? Yo soy modelo de educación emocional, yo puedo hacer las cosas mejor, ¿no? Esa reflexión, ese cambio de mirada es lo que sale como en positivo también de todo esto. Y luego que no hay, o sea que, lo que yo veo que tampoco hay nada normático de que hay que hacerlo así. Por ejemplo, en infantil, pues ya habíamos hablado cuando estábamos haciendo el plan de convivencia del puente de mediación, que es exactamente lo mismo, pero está dibujado en el suelo. Y está dibujado por lo mismo, el calmarse. Una nariz respirando, está dibujado en el patio, está en 2 lugares y también lo hay en papelitos para que lo puedas usar en clase. La escucha pues hay, en uno está la oreja primero y luego la boca para hablar y en el otro lado del puente que se enfrenta aquí está primero la boca y luego lo escucha. O sea, son los mismos pasos y hay otros mayores, pues un poquito más. En otros mayores pues también lo hacen por escrito, no esta parte, pero bueno, un poco... Y luego también en infantil pues se trabaja con cuentos.
A ver, todo este programa fue creado por una persona que es cooperante internacional, se llama Pax de Toni, que es actriz, pedagoga y ha trabajado muchos años en países en conflicto. Entonces ella crea este método y lo presenta en la formación del profesor a la Comunidad de Madrid, lo aceptan y ahí empieza una formación que comenzó en el 2017. Nos forman a 20 y tantos profesores de la Comunidad de Madrid y esto se está extendiendo. Ahora las relaciones con la Comunidad de Madrid están empezando a cambiar, entonces se está extendiendo el programa por otros lugares, ¿no? Ahora, por ejemplo, ella está en Colombia y está haciendo trabajos ahí con mujeres, que se llama el programa En sus tacones, que ya lo hemos implementado también aquí en España en un par de sitios, en Mallorca y en Cataluña. Y bueno, pues es un programa que está en continuo también movimiento y creación. Entonces, después de la pandemia, el grupo de maestras que nos formamos, y bueno, maestras y 2 maestros, pues hemos seguido generando con ella, con Pax de Toni, pues materiales, repensando, cambiando. Entonces, ella escribió 2 cuentos, que este se llama Calambote, que es para trabajar en infantil, el primero y el segundo, la identificación de emociones, y va acompañada de unas guías, que son guías que ven todas las sesiones, son 14 sesiones, para trabajar Calambote. Y luego, en primero, segundo, tercero, hasta tercero, incluso cuarto. Bueno, yo el año pasado se lo conté a las familias a un sexto, que no había familias en su sexto, pero me encantó y era un sexto. Pero bueno, se llama la arritmática, que también viene con otra guía de trabajo, que aquí también se gestiona, se trabaja la gestión emocional, ¿vale? Y luego para secundaria se han creado también obras de teatro para representar, que están en internet, también se llama ¿Quién soy yo? Bueno, en la página web lo tenéis todo, ¿vale? Y luego una cosa, lo que hemos hecho de teatro, eso es lo que se hace con los niños a partir de cuarto, ¿no? Que es el teatro de conciencia. Teatro de conciencia, que tiene un material y que también tiene toda una parte de, primero, también un poquito de teatro, de una serie de cosas que tienes que trabajar en el teatro. Y entonces siempre se trabaja con situaciones, bueno, por ejemplo, en la formación que nos daba María Jesús, nosotras, las maestras, eran situaciones, o sea, teníamos que plantear situaciones que no se nos habían dado. Generalmente eran nosotras en conflicto con el alumnado y demás. Y a los niños se les pide que sean conflictos que han vivido, que no fueran, no que una decía un día, que es que me quiero poner una falda, no, porque quiero una discoteca, y digo, ¿estás en una discoteca? Estás en cuarto, o sea, no vale eso. Es un conflicto que tú hayas tenido y lo representa. Entonces lo representa estas personas, como yo que he hecho de persona, y las emociones, y tiene su material. Las emociones van con sus caretas de emoción, que son unas caretas tipo venecianas, ¿no? Está la del miedo, está la de la tristeza, está la de la ira y está la de la alegría. Normalmente la de la alegría se usa al final, ¿no? Cuando aparece. Y van con capa. Y la capa además representa que está la emoción ahí, ¿no? Y cuando esa emoción ya deja de estar la alegría es cuando ya te destapas. Entonces pues tienen que aprender a hacer. Y es muy bueno, incluso los pequeños que lo hacen con unas caretas que se han hecho, decía uno, estaba así chiquitito, así le decía, grítale, y la otra, pero una niña nunca había hablado nada y demás. Cómo han representado las emociones, niños que nunca jamás habían agarrado un lápiz o un rótulo para pintar, y una vez que han contado las Calambote y han identificado, y lo han dibujado su muñecote con sus lágrimas, Calambote, sí. Aprendemos sobre las emociones y distintos tipos de emociones y cómo calmarlas. Cuando estás enfadado, la tristeza, la rabia, la felicidad también algunas veces hace daño cuando le das a alguien. Los niños aprenden a gestionar todas las emociones que nos llevan a dañar a los otros y a dañarnos a nosotros mismos. El proyecto ha sido premiado como una de las 10 mejores iniciativas solidarias por el Banco de Desarrollo de América Latina. El galardón reconoce la originalidad de un programa que se centra en que sean los propios alumnos quienes gestionen situaciones de riesgo. No es lo mismo que nosotros como profesores estemos dando la vara de qué es lo que deben hacer y qué no, que ellos lo vivencien con un teatro. En su 6ª edición estos talleres. Los niños y las niñas lo que se hacen es se crea la situación en la que la emoción les ha podido, por ejemplo, estoy lanzando la pelota y viene alguien y tira la pelota y me rompe el juego, ¿no? Porque estábamos todos lanzando. Entonces, pues bueno, pues están las 2 personas jugando, puede que esté el niño, y entonces la emoción de ese niño que lanza la pelota afuera, pues es tirarles la pelota, que no te han dejado jugar, que es lo que va a tirar, o diles que juegan fatal, o jugáis fatal, o sea,
primero tiene que hablar la emoción y después pues, hay unos presentadores que explican, que luego les preguntan qué os ha parecido, qué emoción estaba presente, qué tal. ¿Queréis ver otro final? Y se hace todo pues, como una... Y entonces pues, se plantea el otro final, tienen que plantear los dos finales. Requiere tiempo, porque es verdad que esa hora y media es esa hora y media entre todo el calentamiento, toda la parte de que se va a trabajar y demás. Pero bueno, son 6 semanas, 7 y está... A nosotros, por ejemplo, un día que estábamos súper concentrados, después de haber tenido todo el año la pantalla rota, se cayó la pantalla entera con todos sus cristales, no pasó nada, nos fuimos a otra clase tranquilamente, pudimos llevar a cabo toda la gira, salimos más fácilmente, luego adaptando o sea que lo terminamos. Y luego uno de los ejes principales también es la empatía activa, es decir, se trabaja con el alumnado y con las personas en general, la escucha empática, es decir, cómo escuchamos a los seres humanos, cómo nos escuchamos entre nosotros y nosotras, y luego la empatía activa, que eso también es muy importante no solamente para concienciarte del sufrimiento del otro, y no, o sea, ponerse en su lugar sabiendo que no te ha pasado a ti, pero sin juzgar, con la intención de ayudar, es decir, otro de los ejes es realmente desarrollar esa empatía activa que te haga consciente también del dolor de las otras personas y de la capacidad que un ser humano tiene, si tú estás bien, de poder ayudar a otros seres humanos. Y en el caso de la escuela y con niños o con adolescentes es, también tú como adulto, lo que quieres ver que te ha dolido eso, o sea, manifestar que eso que está haciendo a ti te duele, o sea, que esa es la emoción que te duele. Y también les mueve algo, ¿no? Como que lo que has interrumpido, le has dado a la otra persona o demás, eso a ti como adulto también te duele y es que es bastante constante. Y bueno, si quieres terminamos con un rock que hay en sus zapatos un poquito para que lo tengáis aquí. Que una de las compañeras también es música y es que hemos hecho hasta canciones para... Cuando el viento te atropella, no se va a parar.